Saludos hermanos, una vez más estamos listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Cada semana oramos y pedimos al Señor nos dé una palabra de aliento para la iglesia, una palabra de aliento individual para cada hermano. Y hoy estamos seguros que el Señor hablará por medio del mensaje al corazón de cada persona que le escucha. Es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de poder llevar a otros la palabra de Dios. Y hoy oramos para que nuestro Dios, por los medios que nos ha concedido en estos días, pueda alcanzar a muchas personas. Que muchas personas puedan escuchar el Evangelio y rendirse a los pies de Cristo. Antes de iniciar el mensaje de hoy, vamos a orar para darle gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí, para pedirle que su Santo Espíritu guíe todo lo que hemos de hacer. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por permitirme, Señor, a esta hora poder estar reunidos con mis hermanos, todos aquellos, Padre, que van a sintonizar en cualquier momento este canal, Señor, y van a poder escuchar tu palabra. Padre, tu palabra es dada y está allí, Padre. Ve, Padre Celestial, que otras personas, Señor, o muchas personas puedan, Señor, acceder a este canal, Padre, para que puedan escuchar tu palabra y por medio de lo que decimos aquí, el mensaje que usted nos da, Señor, ellos puedan llegar a los pies de Cristo y puedan reconciliarse contigo. Gracias por cada hermano que escucha, guárdalos, pedimos por nuestros hermanos que están enfermos para que usted los ayude, los guardes, estén con ellos. Pedimos, Padre Celestial, por nuestra hermana Yuli, para que usted esté con ella, con su familia, los guarden en estos momentos, Señor, de enfermedad, Padre, que usted vaya, Señor, con ellos en todo momento y los sostenga. Sostenga, Padre, a Dafne, a Daniela, Señor, a Mía, a Agustín, Señor, y sea, Padre, con la vida de nuestra hermana Yuli, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, para nosotros siempre es motivo de alegría poder compartir la palabra del Señor cada vez que Dios nos da la oportunidad. Hoy vamos a tener un tema importante que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. El título del mensaje de hoy, las verdades que fundamentan nuestra fe. Las verdades que fundamentan nuestra fe. Y vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 hasta el 8. Nos dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estas son palabras escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y allí trataba, como nosotros estamos tratando de hacer en este día, trataba de reafirmar la fe de sus hermanos en Cristo Jesús, por medio de enseñarles algunas verdades importantísimas que son base o que son fundamento de nuestra fe, de lo que nosotros hemos creído. Nuestra fe en Jesucristo se fundamenta en verdades únicas que como creyentes hemos aceptado y son nuestra esperanza de vida después de la muerte. No todo el mundo tiene la confianza que nosotros tenemos, pues no todo el mundo es creyente, no todo el mundo sigue a Jesús.
Pero nosotros que hemos creído en Jesús, hemos aceptado esas grandes verdades que la Biblia nos relata acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado vida eterna. Hay mucha gente que afirma que es importante tener una fe, practicar una religión, pues ello nos ayuda a tener una mejor relación con nuestros semejantes. Pero muchos no creen en una vida después de la de hoy. Ellos no creen en una vida después de la vida que nosotros vivimos hoy. Tampoco en el compromiso con nuestro Señor Jesucristo como Salvador. No tienen ningún interés en formar parte de la familia de Dios, ni ningún interés en conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Algunos tienen únicamente una religión que para ellos es importante. Algunos tampoco se preocupan, muy pocos se preocupan por la santidad que Dios exige de sus seguidores y no le queda claro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para lograr nuestra redención. Hoy vamos a ahondar, pues, en algunos fundamentos elementales que como creyentes debemos conocer para tener una vida de fe viva que podemos compartir sin temor con la gente que nos rodea. El objetivo de cada creyente después de ser salvo debe ser compartir la palabra de Cristo con otra persona. Así como nosotros hemos sido salvos, nos salvamos por la predicación de alguien que nos habló, es importante que también nosotros podamos darle la oportunidad a aquellas personas que no han escuchado de Cristo para que ellos también conozcan a Jesús. Muchas veces, cuando salimos de los cultos los domingos, ahora tenemos 2 cultos acá en nuestra iglesia El Faro y los invitamos a todos ustedes, los que no están asistiendo a los cultos presenciales. Ya nosotros estamos haciendo hace un rato atrás cultos presenciales en 2 horarios, de 9 a 11 y de 1 a 3. Es el tiempo que, según el protocolo que nos ha indicado el Ministerio de Salud, podemos reunirnos. Pero les comentaba que muchas veces cuando salimos del culto, especialmente en la hora de la mañana, el culto que termina a las 11, hay mucha gente que pasa por la iglesia y algunos se quedan viendo esa coinonía de hermanos y ese grupo de hermanos. Y me imagino que algunos tal vez piensan cómo hacer para poder llegar a formar parte de ese grupo o cómo tal vez asistir a un culto. Es por ello que nos toca a nosotros como hijos de Dios poder hablar el Evangelio después que hemos sido salvos a todas aquellas personas que no conocen a Jesús. Es importante para nosotros hablarles para que, al igual que nosotros, ellos tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido de conocer a Jesús. Y quiero dividir este mensaje en 4 puntos importantes que vamos a compartir con ustedes para desarrollar los versículos que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 8. Y vamos a compartir algunas verdades importantes que fundamentan nuestra fe como creyentes. En primer lugar, una verdad infalible es que el Evangelio nos señala el camino de Dios. El Evangelio nos señala el camino de Dios. No es una religión, no es una denominación. Nosotros somos bautistas por denominación. Cristianos evangélicos bautistas por denominación. Pero el hecho de ser bautista no nos asegura que vamos a ir al cielo. No, usted puede ser bautista de toda su vida, pero si no anda de acuerdo a lo que la Biblia dice que un creyente debe andar, quizás al final de sus días usted no va a estar teniendo su morada eterna en los cielos. El hecho de ser bautista no lo va a salvar. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un evangelio que Jesucristo anunció y que nos enseña
el camino para llegar a la vida eterna. Una verdad importante para cada creyente es la oportunidad que como seguidores de Cristo tenemos el privilegio de esparcir el Evangelio a otras personas, a aquella gente que no lo conoce. El Evangelio es la herramienta que Dios usó para abrir nuestros ojos. Es la herramienta que Dios usó para enclarecer el camino o esclarecer el camino y llevarnos a conocer el camino que nos lleva a la vida eterna. Es por ello que como creyentes nosotros debemos ahondar en el mensaje que los evangelios anuncian y compartirlo con aquellas personas que no le conocen. Es un privilegio ser creyente y es un privilegio poder compartir el evangelio con muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 1, el versículo 8. Luego de que Jesús hubo resucitado, se reunió con muchos de sus discípulos y les dio un mandamiento especial que encontramos allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos dice el pasaje en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe el cristiano? Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un mandato de parte de Dios de esparcir la palabra de Dios a otra persona. Y ¿sabe? Tenemos que esparcirlo porque una de las grandes verdades que fundamentan el Evangelio, no fundamentan nuestra religión, no, que fundamentan el Evangelio, que fundamentan nuestra fe, es el hecho de que el Evangelio nos conduce a Dios. El Evangelio nos conduce al Señor. Es el estudio de la palabra de Dios y la convicción individual de cada persona después de haber conocido a Cristo que le impulsa a hablarle a otro de Jesús y que lo debería impulsar a todos nosotros a hablar de Jesús. En segundo lugar, otra gran verdad que fundamenta nuestra fe es que Cristo murió para darnos salvación. No hay otro camino. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 de este pasaje de Primera de Corintios capítulo 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por mi pecado. Y una base fundamental de nuestra fe es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador para tener vida eterna. Hay mucha gente que cree en muchas cosas, especialmente aquí en Panamá. Usted le habla a alguien de Jesús y dice, no, ya yo tengo, algunas personas dicen, ya yo tengo mi religión. Sabe que mi familia chiricana, por parte de mi papá, cuando se enteraban que alguien era evangélico o que alguien se había convertido de las tinieblas a la luz verdadera, decía, él está en la religión. Él está en la religión. Pero sabe, nosotros no debemos estar en ninguna religión. Lo que debemos hacer es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Una relación que se logra, como primeramente hemos dicho, la primera verdad, por medio del conocimiento del Evangelio, que nos conduce a Jesús. ¿Saben? Algo importantísimo dentro de la fe del creyente es saber que tiene un Salvador que resucitó. Un Salvador que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros cada día y que será nuestro abogado en el juicio final. Ese intercesor es nuestro Salvador, es Jesucristo. Hay mucha gente que cree en muchas cosas,
pero no hay persona poderosa o más poderosa que nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos escogido como creyentes, como cristianos, el mejor camino, el camino que verdaderamente nos lleva al cielo. Hay mucha gente que cree hasta en las piedras. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba Maradona, que ya falleció en su apogeo, allá en su tierra, Argentina, se fundó un culto para Maradona. Y no sé si todavía existe, pero era un culto que adoraba a Maradona. Y sabe, eso las personas lo hacen por la ignorancia del conocimiento del Evangelio. Por eso es importante nuestra primera verdad, extender el Evangelio a otras personas que no lo conocen. Comprender la palabra del Señor para poderla enseñar a aquellos que no conocen a Jesús. Y la segunda verdad, la que estamos analizando en este momento, es que no hay otro camino para ir al cielo. Mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, el versículo 28. El único sacrificio aceptado por nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Recuerden, Hebreos está un poquitito antes de llegar a Primera de Pedro. Hebreos capítulo 9. Hebreos está un poquito antes de Santiago. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí en este pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Espera usted al Salvador? ¿Le ha aceptado como ese sacrificio por nuestros pecados? La segunda verdad nos dice que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. No murió cualquier persona. No fue un sacrificio cualquiera, como el sacrificio que hacían los judíos cuando viajaban hacia la tierra prometida. Un sacrificio que Dios le había dado para que instrucciones para que sacrificaran un cordero. Este es el cordero verdadero que nos garantiza la salvación eterna a nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él es la única esperanza para nuestras vidas. Él murió para que nosotros fuéramos redimidos, para que tuviéramos redención por nuestros pecados. Jesús es dador de vida eterna. En San Juan capítulo 10, el versículo 28 al 30, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Este es el cuarto evangelio, San Juan capítulo 10, versículo del 28 al 30. Nos dice la palabra del Señor. Y yo les doy vida eterna, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe? Cuando usted se convierte a Jesús, cuando usted acepta ese camino, cuando usted, después de haber estudiado el Evangelio, se convence de que Cristo es el único camino, hay una promesa maravillosa para nosotros aquí en este pasaje. El versículo 28 dice: yo les doy vida eterna. No hay otro camino, otro ofrecimiento que nos dé vida eterna. Jesús es el único camino. Nos lo dice acá mismo en San Juan
capítulo 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Es el único camino que nos lleva al cielo. Es el único sacrificio para redimirnos de nuestro pecado. En 1 de Juan capítulo 5, el versículo 11, tenemos un pasaje que refuerza lo que estamos diciendo en este día. San Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, el versículo 11. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene que buscar otro camino. Usted no tiene que hacer un sacrificio propio para ser redimido por su pecado. Jesús le redimió. Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Él es el camino que nos lleva al cielo. Es el sacrificio aceptado, el cordero aceptado por el Padre por nuestros pecados. Y Él es el único que puede darnos vida eterna. Usted tiene la oportunidad de recibirle en este día y tiene la oportunidad de hacerlo su Salvador, si de todo corazón se entrega a Jesús y le recibe como su único y suficiente Salvador. Jesús nos dijo allá en el versículo que acabamos de leer en San Juan capítulo 14, versículo 6, Él es el único camino. Este es una verdad fundamental en la vida del creyente o en la fe de cada creyente. Primero, saber que el Evangelio nos conduce al Señor o nos señala el camino hacia Dios. Y segundo, que Cristo murió por mí para darme salvación. Él murió para que nosotros fuéramos libres de nuestro pecado y no tuviéramos que pagar nuestros pecados. En tercer lugar, la tercera verdad: Jesús resucitó para que, al igual que Él, tengamos resurrección para vida eterna. Miren lo que nos dice el versículo 4 de 1 de Corintios, capítulo 15. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay otro líder cristiano, no vamos a llamarlo cristiano, o religioso, para ponerle algún nombre, en cuya fe haya puesto sus devotos seguidores, que haya resucitado de los muertos y se haya mostrado. El pasaje que estamos leyendo acá en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace una descripción de cómo Jesús, después de haber resucitado del sepulcro, se apareció a muchas personas, a mucha gente. Él se apareció en el versículo 5, nos dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho. Jesús resucitó para que, al igual que Él, nosotros también resucitemos para vida eterna. Para vida eterna. La resurrección de Cristo es base fundamental en la salvación del hombre. Es base fundamental en la salvación del hombre. Mira lo que dice 1 Corintios 15, este mismo pasaje que estamos estudiando, pero el versículo 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sabe? El apóstol Pablo está haciendo aquí una analogía. ¿Qué hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado? Pero nosotros tenemos la fe, la certeza que Jesús resucitó y que una vez, al igual que Él, nosotros también resucitaremos para la vida eterna. Nosotros también, al igual que nuestro Señor Jesucristo, vamos a resucitar para tener un cuerpo incorruptible. La resurrección de Cristo nos da la oportunidad de tener un lugar privilegiado en el día del juicio. ¿Sabe? La Biblia dice que luego de nosotros pasar de esta tierra al cielo, va a haber un juicio. Vamos a buscarlo allí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Quizás usted está escuchando en esta mañana algunas cosas que no había escuchado nunca, pero están en la Biblia. Nosotros únicamente hablamos y predicamos de lo que dice la palabra de Dios, lo que está en las Sagradas Escrituras, porque ese es el mandato que Dios nos dio. No usar ningún otro libro. Hay muchos libros escritos por hombres que están señalándole el camino supuestamente al cielo a muchas personas, pero que como han dejado las verdades bíblicas, ese camino no lleva al cielo. Por eso que nuestra referencia siempre será en las Sagradas Escrituras. Allí está la referencia de nuestra predicación. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo del 11 al 15, nos habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿sabe? La Biblia dice que Jesucristo será nuestro abogado. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a tener vida eterna. Eso nos lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no vaya al infierno, no sea lanzado al lago de fuego, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros que hemos depositado nuestra confianza no en una religión. Nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos en el camino que nos lleva al cielo. La Iglesia Bautista es parte de una organización que predica la palabra de Dios y que hace esfuerzo para ganar a muchas almas para Cristo, para que ellos vayan al cielo. Pero no es la fuente de nuestra salvación. La certeza de nuestra salvación y nuestra esperanza la hemos puesto en Jesús. Hay mucha gente que pone su esperanza en el pastor, en una gran iglesia. Hay alguna gente que usted le pregunta: ¿tú crees que irás al cielo cuando muera? Claro que sí, yo estoy en tal cual iglesia. No, el hecho de que usted esté en tal o cual iglesia no le asegura que irá al cielo. La única seguridad que usted puede tener de que irá al cielo luego de partir de esta vida a la otra es que Jesús sea el rey de su vida, que usted le haya abierto
la puerta de su corazón a Jesús y Él sea el rey de su vida. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted le ha abierto la puerta a Cristo, usted irá al cielo, a vida eterna. Y si en estos momentos usted sabe que Jesús no vive en su corazón, usted tiene la oportunidad hoy de entregarle su vida a Cristo y asegurar su alma para que viva en la eternidad allí al lado de Jesús, para que viva con su Salvador. En cuarto lugar, la cuarta verdad. Hemos estudiado hasta este momento 3 verdades. Resumiendo, una verdad infalible es que el Evangelio nos señala el camino a Dios. La segunda verdad, Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Él se sacrificó por nosotros para darnos salvación. La tercera verdad, Jesús resucitó para bienestar nuestro, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y la cuarta verdad, nos ha dado el privilegio de ser parte del plan de salvación para la humanidad. ¿Sabe? Nosotros como creyentes no podemos quedarnos sembrados en un lugar después que Jesús nos redimió y nos ha dado vida eterna. No. Es tiempo para poder ganar a otra persona, así como hemos sido ganados nosotros para Cristo, que otros, al igual que nosotros, puedan obtener salvación. Que otros, al igual que nosotros, se gocen. ¿Saben? Nosotros los creyentes tenemos una gran alegría cada día. Cada día que amanece nos gozamos de tener vida. Y si ese es nuestro último día, nos gozamos porque estaremos pronto en la presencia del Señor. Es nuestro anhelo, es nuestra esperanza. Amamos a nuestra familia. Quisiéramos estar con ellos mucho tiempo, muchos años. Pero eso no nos hace aferrarnos a esta vida. Porque sabemos que hay una vida mejor para nosotros una vez que partamos de aquí a la eternidad. Porque hemos decidido darle lugar en nuestro corazón a Cristo. Le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ¿saben? En medio de esas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, gozándonos de nuestra salvación, también es importante darle la oportunidad a aquellos que no conocen a Jesús para que al igual que nosotros sean salvos. Por eso Jesucristo nos ha dado la oportunidad de ser parte del grupo de personas que gana a otro para Jesús. Cada uno de nosotros deberíamos tener el anhelo, la alegría, el gozo de traer cada tiempo, cada día, cada semana a alguien a los pies de Cristo. A alguien a los pies del Salvador. En antes leímos del versículo 5 al 8 y hacía énfasis estos versículos en la importancia de anunciar el hecho de que Jesucristo resucitó, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesús no está muerto, está vivo, ha resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los 12, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero ¿saben? Luego de todas estas situaciones que leemos aquí en este pasaje, las apariciones de Jesús a muchas personas, vino la ordenanza de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y enseñar el evangelio, que al igual que nosotros, otros puedan ser salvos. Por eso hoy somos salvos nosotros, porque los apóstoles cumplieron su misión, fueron de pueblo en pueblo. Y hoy acá en Panamá, que está lejísimo de la tierra de Israel, donde sucedieron estas cosas, también ha tenido el privilegio este pequeño país, y ojalá todos los 4 y tantos millones de habitantes que vivimos en Panamá, todos aceptaran a Jesús como su Salvador, fuéramos creyentes y no le diéramos lugar al diablo, no le diéramos lugar al pecado. Sería
este país un país especial, al igual que el pueblo de Israel para Dios, nosotros fuéramos un país especial porque le hemos dado nuestra vida de todo corazón al Señor. Como creyentes debe ser un gran privilegio hablar de Cristo en todo lugar. Mire lo que nos dice Romanos, capítulo 1, el versículo 16 y 17. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Es la primera carta paulina. Y vamos a leer los versículos que encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo, palabra de nuestro amado hermano apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cada uno de nosotros debe incluir en su vocabulario estas hermosas palabras que el apóstol Pablo dejó escrita en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo. Ninguno de nosotros debería avergonzarse de hablar a otros de Jesús, de entregar un pequeño tratado, de entregar una semillita que indique dónde podemos escuchar la palabra de Dios cada día. Todos nosotros somos llamados para colaborar, para que al igual que nosotros somos salvos, otras personas que no conocen a Jesús sean salvos, otras personas tengan el privilegio de conocer a Jesucristo. Somos dignos por Cristo de vivir el evangelio. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Saben? Nosotros tenemos el privilegio de poder compartir con otros la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo allí desde su cárcel no perdía la oportunidad de hablar a otros de Jesús. Estaba listo. Y hoy nosotros hemos sido bendecidos con esta palabra del apóstol Pablo porque fue fiel en anunciar la palabra del Señor. Somos dignos por Cristo de servir el evangelio, tal como nos lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Para concluir, he presentado en este día 4 verdades fundamentales de nuestra fe. Primero, que el evangelio nos señala el camino para llegar al cielo. Y ese evangelio lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Todo lo que han dicho los apóstoles, todo lo que se ha escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, nos indica el camino para llegar al cielo. En segundo lugar, es una verdad fundamental en la vida del cristiano saber que Cristo resucitó para darnos salvación. No está muerto, ha resucitado. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo que vela por cada uno de nosotros, que resucitó, que la tumba no pudo retenerlo. Es una verdad fundamental. Nosotros no creemos en ninguna persona que se hizo pasar por Dios y que luego fue sepultado y se quedó allí. Y usted va a la tumba y allí están sus restos. Pero no sucede así.
con la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó. Y esa es una verdad fundamental que nosotros como creyentes la creemos. La tercera verdad, Jesús resucitó para que, al igual que Él, tengamos resurrección de vida eterna para salvarnos y para darnos ese gozo que da la salvación en Cristo. Y la cuarta verdad, nos ha dado el privilegio de compartir la palabra de Dios con aquellas personas que no le conocen. Si usted tiene amigos, familiares que no conocen a Jesucristo, no se detenga, ore por ellos y háblele de Jesús. Instele a tomar el camino correcto, instele a hacer una decisión por Cristo. Sería maravilloso que toda la familia anduviera en el camino del Señor. Y a veces, ¿qué más quisiéramos nosotros como creyentes? Pero la decisión la toma cada persona. Y hay mucha gente que, al igual que el pueblo de Israel, se rebela cada día contra Dios, andando en caminos lejos de Él. El estudio de la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la fuente fidedigna que nos muestra el camino para llegar a Jesucristo. En sus páginas encontramos las verdades fundamentales que Dios busca comunicar al hombre. En antes les dije que siempre será nuestra fuente principal cuando predicamos la palabra del Señor, la Biblia. No hay otro libro que pueda reemplazarlo. Hay mucha gente que han dejado en estos tiempos modernos la palabra del Señor para llevar el escrito de alguien, de alguna persona que habla muy bonito. En estos tiempos se habla de mucha prosperidad y de muchas cosas que suceden en la vida de la gente o que deben suceder, de mucho amor, se habla de mucha paz, de mucha certidumbre. Pero la Biblia no solamente se queda en esas verdades. No, la Biblia nos narra la verdad que sucederá en la vida de cada cristiano. Nos dice, por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a ser afligidos. Nos dice también que nuestra morada no está aquí, en esta tierra. Nuestra morada es celestial. Y que como somos extranjeros, vamos a ser tratados como extranjeros aquí en esta tierra. Son verdades que mucha gente no quiere oír. Por eso las reemplaza por cualquier cosa que encuentren en el camino. Y de allí hacen una religión. Porque realmente no crean una relación con Dios. Están lejos del Señor. Hay muchas personas aún muy devotas en su relación con Dios que no conocen el mensaje del Evangelio que la Biblia enseña, porque jamás han leído la palabra de Dios. Y nosotros debemos instar a nuestros amigos, nuestros familiares, aunque no conozcan a Jesús, que lean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo va a transformar en sus hijos. Como creyentes, no debemos sustituir la Biblia por ningún otro libro de enseñanza. Para el creyente fiel, la Biblia es la fuente única para guiar sus pasos hacia el camino, para guiar sus pasos por el camino que lo lleva a la presencia de Dios, donde está la patria celestial, donde nosotros vamos a vivir al cuidado total y con una relación especial con nuestro Salvador. La Biblia debe ser estudiada y leída con el fin de buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a castigar con la Biblia. Escogen versículos que supuestamente, según ellos, van de acuerdo a la actitud de algún hermano. Pero se fijan en lo que el otro hace y tratan de buscar corrección en la palabra de Dios para la otra persona. Pero ¿qué de nosotros mismos? ¿Qué de lo que dice la Biblia para nosotros? ¿Cómo estamos viviendo y cómo nos estamos comportando como hijos de Dios? Eso es lo más importante para la vida nuestra. Hoy hemos estudiado un poquitito acerca de algunas verdades fundamentales dentro de la vida del cristiano, basadas en 1 Corintios capítulo 15, versículos
del 1 al 8. Espero que haya sido de gran bendición todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes en este tiempo y que podamos meditar en la responsabilidad que tenemos como cristianos de afirmar nuestra fe cada día más. En tiempos difíciles, en tiempos duros, saber que Jesús está con nosotros y nosotros somos sus seguidores fieles. Vamos a permanecer creyendo en el Señor, creyendo en el único que puede darnos salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado en este tiempo de hablar de ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Cuídanos, cuida a cada persona que en estos momentos, Señor, está en la calle, está haciendo alguna diligencia. Guárdalo, Señor. Y danos, Padre Celestial, la oportunidad, Padre, la valentía de poder aceptar estas verdades tuyas como parte de nuestra fe, como el único camino, Señor, en el cual creer y afirmar nuestra fe. Esté con nosotros, guarda a mis hermanos, a los que están enfermos también nos ponemos delante de ti. Gracias por habernos bendecido en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero este tiempo compartido con ustedes haya sido de mucha bendición. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición. Su hija, admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encarnó.
aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia